Te compartimos la meditación de este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven sobre mí, tú que eres el dulce amigo, el dulce huésped de mi alma, el dulce consejero. Ayúdame a entender mejor la palabra de Dios para poderla vivir mejor. Ayúdame a leerme en las Sagradas Escrituras como se leyó Jesús y a dejar que la palabra de Dios pueda llevar fruto en mi vida, pueda iluminar a quien necesita un poquito de luz, pueda liberar a quien se siente encadenado y pueda consolar a quien se siente desconsolado. Hoy, domingo 26 de enero, vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, de los versículos 4 en adelante. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se cumplen estas palabras que acaban de escuchar. Con esta frase Jesús nos recuerda la fuerza de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es actual y personal. La palabra de Dios se cumple en tu hoy. Se cumple en la realidad que estás viviendo hoy. Y es importante saber esto, porque nosotros en nuestro día a día entramos en contacto con muchas otras palabras. Escuchamos podcasts, tenemos conversaciones, vemos reels y nos entran demasiadas palabras que no digo que nos definen, pero sí pueden condicionar nuestro modo de ver el mundo. Y es importante recordar que todas estas palabras, si son verdad, tienen su verdadero sentido en la palabra de Dios. Hay una parte en los Salmos que me gusta mucho, que dice que cuando Dios habla, Él dice una palabra y a mí me llegan dos. Y creo que puede ser interpretado de muchos modos, ¿no? Pero podría ser interpretado como una palabra de Dios que a veces es ambigua, cada quien puede interpretar a su modo. Pero a mí me gusta más interpretarlo de esta siguiente manera. Es decir, la palabra de Dios se multiplica, la palabra de Dios lleva fruto cuando cae en un corazón que está dispuesto a acogerlo. Y Jesús nos da algunas pistas hoy para entender y aplicar cómo leer la palabra de Dios. En primer lugar, Jesús regresa a su casa, a Nazaret, el lugar donde él creció, el lugar donde la gente lo conoció y lo conoce, el lugar donde quizá tenía también él muchas etiquetas. Lo sabemos porque lo conocían como el hijo del carpintero. Es decir, Jesús regresa al origen y en ese origen, en sus orígenes, se encuentra con la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir para nuestra vida? Creo que también nos puede ayudar a entender que la palabra de Dios puede llevar fruto ahí donde tú también estás, de donde tú has salido en tu historia. Va a tener mucho fruto la palabra de Dios si la acoges con lo que eres. Y para esto puede servir ponerte la palabra de Dios y leerla y releerla. No sé, te invito a tomar las lecturas del día a día y simplemente quedarte.
sin buscar ningún propósito, sin buscar entender nada. Lee la palabra y vuélvela a leer. Y vuélvela a leer y vuelve a preguntarte, ¿qué dice a mí hoy? ¿Qué me dice a mí en toda mi historia? ¿Qué me dice a mí en lo que he vivido y en lo que estoy viviendo hoy? La palabra de Dios da luz a tu historia. En segundo lugar, la palabra de Dios, para poderla entender, tiene que ser leída en comunidad. Dice el Catecismo de la Iglesia que la palabra de Dios puede ser interpretada por la misma Iglesia que la escribió. Nosotros sabemos que la Biblia terminó de ser escrita y terminó de ser reconocido el canon, es decir, los libros que tenían que ser parte de la Biblia hacia los años 150 alrededor, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que fue la Iglesia la que definió cuáles eran los libros que tenían que estar en la Biblia. ¿Por qué? Porque cumplían una cierta serie de características que tenían una continuidad con todo el mensaje salvífico, que se leían en Jesucristo, etcétera, etcétera. Y pues esto nos puede ayudar a entender también que lo que hace Jesús va a la sinagoga a leer la Escritura. Es lo que también nosotros como católicos hacemos cada vez que vamos a la Eucaristía, sobre todo los domingos, ¿no? Nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios crece con los que la leen, ¿no? Dice San Jerónimo. Y en ese sentido, pues a veces, pues sí, podría decir alguien, pues yo voy y no entiendo nada, o el padre que predica la homilía se desvía muchísimo de la palabra de Dios y no me llega nada de lo que es la palabra de Dios. Pues bueno, Dios se puede servir de todo, incluso de los límites humanos. Lo que sí te invito es, incluso cuando tú no entiendes nada, léela con alguien. Te invito a llevar la palabra de Dios a alguien, con sencillez, y buscar, oye, ¿qué te dice a ti? Los monjes benedictinos tenían un modo de leer la escritura que se llamaba la Lectio Divina. Era un modo muy dinámico de leer. Era un modo en el que había una serie de pasos, una serie de momentos donde se ponían a la escucha juntos de la palabra de Dios, y quizá lo que uno entendió ayuda a entender a otro para su vida, una cosa que está atravesando, una dificultad que está afrontando, etc., ¿no? La Lectio Divina. La importancia de leer la palabra de Dios en comunidad. Y por último, creo que nos puede ayudar también entender cómo termina Jesús. Jesús dice que en la sinagoga abrió el rollo, leyó las escrituras y al final cerró el rollo y dijo una afirmación: hoy se cumplen estas escrituras. Como que le dio una aplicación concreta a la palabra que acaba de escuchar. Creo que es importante también que en nuestra vida la palabra de Dios tenga una aplicación concreta. Y con esto no estoy diciendo busca un propósito después de haberlo leído inmediatamente. ¿Qué tienes que hacer para vivir esa lectura? No. Simplemente trata de ponerte en esa actitud de llevar un fruto de esa semilla que ha caído en tu corazón. Es decir, esta palabra, ¿a qué me está invitando hoy? Esta palabra que he escuchado, ¿qué quiere iluminar en mí hoy? En mi actualidad. ¿Qué quiere que haga? No tanto yo qué quiero hacer, ¿qué quiere que haga? ¿Dónde me está invitando a ir? Jesús, inmediatamente después de haber leído en esta sinagoga, que era su sinagoga en su ciudad natal, abre su misión, se pone en camino. Es esta la invitación que también hoy te hace a ti la palabra de Dios. Estas tres cosas que acabamos de escuchar. En primer lugar, leerla desde tu origen, es decir, leerla desde tu historia, leerla dejando que te
que te lea también en tus etiquetas, en tus condicionamientos, en todo. En segundo lugar, leerla en comunidad. La escritura se entiende cuando la llevas a otros, cuando dejas que también la palabra de Dios llegue a otros. Y por último, dejar que la palabra de Dios se haga vida en tu vida por medio de asecundar lo que Dios quiere invitarte a hacer después de haber entrado en contacto con ella. Pues bueno, que el Señor te invite y te permita profundizar la relación con la palabra de Dios como lo ha hecho hoy Jesús, y te permita también experimentar tu misión. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguir en oración y dejar que tu alma sonríe en su encuentro con el Señor. Nos escuchamos mañana.